Hey, 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 hola, muy buenas y bienvenidos a la Casa del Martillo. Lo primero, la figura que estáis viendo la hice hace tiempo cuando estaba empezando en esto. Y como no la grabé en su momento y tengo muchas ganas de contaros su historia dado que es mi personaje favorito de Warhammer, he decidido empezar una nueva línea de todos los Primarcas en un tamaño reducido. Así que el vídeo que vais a ver a continuación es de cómo he hecho una versión más pequeña de este mismo personaje. Que por cierto, el resultado final os lo dejaré en mis redes sociales. Así que si no me sigues, ve corriendo a hacerlo porque dentro de poco lo subiré y te adelanto que me quedó épica. No tanto como esta, evidentemente, que le puse muchísimo tiempo y esfuerzo, pero yo creo que está a la altura. No me enrollo más y vamos a ello. Como es el primer vídeo que hago hablando de un Primarca, os voy a poner en contexto de la situación en la que se encuentra la humanidad y de lo que son exactamente. Ok, corría el año 30.000 después de Cristo, y la humanidad había pasado por la peor guerra imaginable. Y no hablo a nivel interplanetario, no, hablo a nivel estelar. Antes de esta guerra, los humanos éramos la potencia más potente que habitaba en el cosmos debido a nuestra tecnología súper avanzada y a la dependencia total de las inteligencias artificiales. El resto de razas alienígenas nos tenían pánico, para ellos éramos los bullies espaciales definitivos. Algo parecido a los Aldari, que por cierto hablé de ellos en el vídeo anterior dedicado a Slanesh, te recomiendo verlo después de este, solo que nuestra caída las propiciaron las inteligencias artificiales que se volvieron contra nosotros desatando una guerra contra las máquinas. Conseguimos ganar la guerra, sí, pero a un precio altísimo. La raza humana estaba súper dividida en una tierra que ahora era un páramo donde imperaba la ley del más fuerte, en vez de al poderoso imperio tecnológico que un día fue. Y en estos tiempos tan oscuros surgió una figura, el humano psíquico más poderoso jamás visto, tan poderoso que algunos lo comparaban con un dios. Este sujeto se hacía llamar el emperador de la humanidad, que había llegado para salvarnos y volver a unirnos en un poderoso imperio que volvería a conquistar las estrellas. Acompañado de un poderoso ejército modificado genéticamente, logró reconquistar la Tierra y ahora tocaba emprender una gran cruzada por el espacio y volver a ser la raza dominante que un día fuimos. Pero el emperador sabía que no podía hacerlo solo, así que creó a los Primarcas, semidioses creados a su imagen y semejanza para ser sus generales en la gran cruzada, prácticamente sus hijos. Cuando estos Primarcas estaban gestando en sus cápsulas, una serie de desafortunados acontecimientos hizo que todas las cápsulas fueran lanzadas al espacio perdiéndose en las estrellas. Y es aquí donde entra nuestro protagonista. La cápsula de Angron se estrelló contra el planeta Timeria, o Cimeria, como quieras llamarlo. Un planeta que estaba dominado por lo peor de la humanidad, ya sabéis, políticos, que se hacían llamar los altos señores. Mientras muchos vivían a ras de suelo en la miseria absoluta, unos pocos lo hacían en palacios hechos de oro construidos en las nubes. Pues bien, la cápsula de Angron se estrelló tan fuerte contra el suelo que acabó destrozada, clavándose varias partes de esta en el cuerpo de nuestro protagonista, siendo el dolor la primera sensación que experimentó la primera vez que abrió los ojos. Cuando logró salir arrastrándose fuera del gigantesco cráter que había causado el impacto, Angron se vio rodeado por una banda de guerreros Aldari, una raza de elfos espaciales capaces de tener visiones del futuro. Estaban allí para matar al muchacho, puesto que habían visto que cuando aquel niño creciera desataría una matanza sin fin y haría arder más de 1000 mundos. Y a pesar de ser un niño, Angron no era un humano normal. Era un Primarca y no iba a morir sin pelear. Después de varias horas luchando por su vida con uñas y dientes, Angron se desplomó malherido sobre los cadáveres despedazados de sus enemigos. En ese momento, unos bandidos comerciantes de esclavos que lo habían visto todo desde la lejanía decidieron capturar a Angron y llevarlo a la ciudad donde sería vendido como gladiador. Cuando el joven muchacho abrió los ojos, se encontraba en la arena del Coliseo, junto con otro puñado más de esclavos que habían sido puestos allí para diversión del público. En medio de la arena se alzaba una gigantesca pirámide de piedra. La multitud pedía sangre y sangre iban a tener. Ninguno de los pobres desgraciados que se encontraba con Angron sabía lo que tenían planeado para ellos. Entonces sonaron las trompetas como señal de que algo iba a pasar. Un gigantesco portón de madera se abrió dejando ver una nube verde venenosa de muerte enfermiza, de la cual emergió una criatura colosal, un monstruo con aspecto de serpiente sacado de las peores pesadillas, ojos grandes y amarillos y una boca rebosante de veneno repleta de colmillos grandes como espadas. Llegad a la cima y sobreviviréis. Esas fueron las palabras del malnacido presentador de los juegos, un pomposo y seboso desgraciado. De un momento a otro la criatura empezó a escupir veneno por todas partes. Los que no morían agonizando entre gritos con la piel derretida lo hacían ahogados en su propia sangre por los gases que inundaban la arena. Angron junto al resto empezó a escalar la pirámide a toda prisa. Al principio se ayudaban unos a otros a subir, pero conforme la marea venenosa subía se quedaban cada vez más sin espacio, así que empezaron a empujarse y a maldecirse entre ellos. La situación se había convertido en un caos absoluto. Angron no tuvo otro remedio que abrirse paso con sus propios puños para sobrevivir. Era él o ello. Cuando Angron subió a la cima y lo proclamaron como vencedor del reto, no podía verse un gesto de satisfacción ni una mínima mueca de felicidad por haber sobrevivido.
Él solo podía mirar hacia abajo, casi al borde del llanto por la rabia de verse obligado a ser el espectáculo de unos monstruos peores que la serpiente que había dejado atrás. Aquellos acontecimientos marcarían a fuego la mente de Angron para el resto de su vida. Recordad que era un joven de aspecto de no tener más de 7 u 8 años y solo tenía unas cuantas horas de vida, unas pocas horas que solamente había conocido la violencia. Semanas después de aquello, Angron conoció a uno de los gladiadores veteranos de la arena, Oenomao. Oenomao sentía lástima por Angron. A sus ojos solo era un niño asustado que quería sobrevivir. Un niño extremadamente fuerte, claro. Así que lo cogió como su discípulo. Lo entrenó en el arte del combate cuerpo a cuerpo para enseñarle a luchar en la arena. Oenomao era más que un amigo para él, prácticamente era su padre, la única persona que le había mostrado lo que podía ser el amor y el respeto. Pasaron los años y Angron se convirtió en uno de los mayores gladiadores que jamás había conocido Cimmeria. El problema era que los altos mandos de Cimmeria estaban hartos de Angron. Nunca mataba a sus compañeros gladiadores cuando tocaba, y tenía faltas de respeto delante del público hacia los altos señores constantemente. Y esto no es Gladiator, que al final logra enfrentarse contra el emperador y todo el mundo lo recuerda como un héroe. No, esto es Warhammer 40.000. A los altos señores se les ocurrió una idea para forzarlo a matar y darle un castigo ejemplar. Lo arrojaron a una fosa junto a su mentor Oenomao y soltaron dos de las criaturas más peligrosas de la galaxia, dos orcos masivos y enloquecidos, que habían sido capturados y privados de comida para volverlos aún más salvajes. Angron se fijó en los orcos, tenían un extraño amasijo de cables implantados en el cráneo, pero no le dio importancia. Él y su mentor lucharon con una sincronía perfecta contra las dos bestias. Oenomao solo era un humano normal, pero su dilatada experiencia le permitió sobrevivir al combate. Cuando lograron matar a los dos enfurecidos orcos, creyeron que todo había acabado, pero no se imaginaban lo que venía después. Los grandes señores exigieron a Angron que matara a Oenomao como castigo por todas sus ofensas. Evidentemente, Angron se negó, afirmando que prefería morir antes de matar a su mentor. Pero los altos señores ya tenían planeada esa respuesta y tenían algo muy especial para él. En un instante, decenas de soldados se tiraron encima de Angron, reduciéndolo en el acto. Estaba demasiado exhausto y malherido por la batalla como para defenderse. Lo arrastraron a una habitación y lo encadenaron a una silla a la fuerza. Angron miró a su alrededor y vio que estaba en una especie de laboratorio sangriento, lleno de artilugios de tortura y trozos de otros gladiadores esparcidos por el suelo. Al frente vio como un hombre sostenía el mismo dispositivo que tenían los orcos en la cabeza. Un artilugio denominado como los clavos del carnicero. Un objeto de pesadilla que se le implantaba al individuo dentro del cráneo y se le clavaba en el cerebro, produciéndole un dolor agonizante que desataba una ira imparable y una sed de sangre incontrolable. El procedimiento era simple, se le quitaba parte del cráneo posterior al sujeto y se le ponía el dispositivo que se encargaba de introducirse lo más profundo en el cerebro, quedando así una especie de cabellera metálica que cogía casi toda la cabeza y parte de la columna. Cuando activaron los clavos en Angron, el dolor que sintió fue indescriptible. Su visión se tiñó de rojo y solo veía sombras que querían atacarle y una furia incontrolable se apoderó de él. En su mente solo tenía un pensamiento: matar. Destrozar todo lo que se le pusiera delante, combinado con un dolor insufrible que se le taladraba en el cráneo. Cuando por fin pudo salir de ese trance de violencia en el que los clavos lo habían sumido por completo, no pudo creer lo que vio. Su mentor Oenomao destrozado, desmembrado por completo y esparcido por toda la arena. Y en sus manos ensangrentadas la cabeza de su casi padre con la expresión de terror en los ojos. El grito que pegó Angron solo puede compararse con las turbinas de un avión a máxima potencia. Gritando y gritando, gritó durante días hasta que su garganta estuvo despedazada. Los clavos del carnicero nunca dejaban de picar la mente de Angron, manteniéndolo en un estado de rabia constante. Los altos señores ya lo daban por un demente y solo esperaban que en alguna batalla no lograra salir vivo, y mientras tanto disfrutar de las matanzas que podría desatar en ese estado. Pero Angron no era ningún necio. Al más puro estilo espartaco, Angron inició una revuelta con sus hermanos, liberando a gran parte de sus hermanos esclavos de Cimmeria y liderándolos en la mayor revuelta que el planeta había vivido. Angron, en su condición de primarca, era capaz de inspirar valentía y fuerza en el corazón de los hombres, convirtiéndose en un caudillo perfecto. El ejército de Angron fue perseguido por todas partes. Por más que fueran superiores en número, no podían competir con el ejército de los altos señores. Al final de la campaña, el ejército de Angron fue acorralado en lo alto de una montaña, y no le temían a la muerte. Angron era un general que estaba dispuesto a morir con sus hermanos en nombre de la libertad.
Y aquí viene otro acontecimiento que marcaría el destino de la humanidad para siempre. Momentos antes de la batalla final, un rayo de luz atravesó el cielo y se puso delante de Angron, dejándose ver al emperador de la humanidad, que por fin había encontrado a otro de sus hijos. Este le contó a Angron de dónde venía y los planes que tenía para él. Angron, agradecido, creyó que estaban salvados y le pidió a su padre que los llevara a todos con él, a lo que el emperador le respondió con una negativa fría y distante. Le dijo que solo había venido a por su hijo y que no tenía tiempo para ocuparse de esclavos muertos de hambre. Angron entonces cambió el gesto a uno más serio y le respondió que podía irse por donde había venido, que él iba a pelear y morir con sus hermanos. El emperador, decepcionado, se dio la vuelta y se fue con el mismo rayo de luz con el que había venido. Cuando Angron emprendió la arremetida final con sus hermanos dispuesto a cumplir con su destino, fue teletransportado en contra de su voluntad a la nave del emperador, el cual le obligó a mirar cómo masacraban a sus hermanos sin poder hacer nada al respecto. Una vez acabó la batalla, Angron se volteó hacia su padre con una mirada inyectada en sangre. Los clavos empezaron a traquetear cada vez más fuerte en su cabeza y se abalanzó destrozando a varios de los guardias del emperador por el camino. Y cuando por fin llegó a su padre, este le calmó la mente con sus poderes psíquicos dejándolo inconsciente. El emperador empezó a observar ese extraño aparato que tenía incrustado en el cráneo y vio que lo estaba matando. Porque a pesar de tener una regeneración acelerada por su condición de primarca, los clavos le dañaban más rápido todavía. Un ingeniero del Mechanicus dijo que podía extraérselo y revertir sus efectos, pero el emperador se negó. Simplemente lo echó a su legión llamados los perros de guerra para que cumpliera su cometido con el imperio. Evidentemente, Angron no iba a servir al emperador y mataba a todo el que se le arrimaba, hasta que conoció a Karm, un integrante de su legión que le convenció de que con su liderazgo podría llegar a ser la legión más poderosa del imperio. Angron aceptó ser su general, pero creo que fue lo peor que les pudo pasar. Su primera orden fue cambiar el nombre de la legión. Él no era ningún perro de nadie y los bautizó como los Devoradores de Mundos. Angron era un líder bastante cruel. Les daba un determinado tiempo para conquistar cada mundo. En caso de no cumplir con este plazo de tiempo, les obligaban a matarse entre ellos, a 1 de cada 10. Al poco tiempo les implantó a todos ellos los clavos del carnicero, no para que fueran más feroces en batalla, que también, sino para que todos ellos sufrieran el mismo dolor que sufría él a diario. En unos pocos meses el ejército de Angron se convirtió en uno de los más temidos y sanguinarios del imperio, una manada de berserkers salvajes y sanguinarios que literalmente devoraban los mundos que pisaban. Pocos supervivientes quedaban después del paso de los Devoradores de Mundos. Angron se había vuelto un líder cruel y despiadado hasta con los de su propia legión. Constantemente tenía arranques de ira muy violentos. El simple hecho de ir a darle una mala noticia podía significar que tu cabeza se separara de tus hombros. Fueron pasando los años y en una de sus grandes conquistas, Angron volvió a Cimmeria, visitando el cementerio en el que se había convertido el último campo de batalla de sus hermanos. Encontró varios manuscritos en los que se narraba la gran batalla, y que los últimos pensamientos de sus hermanos hacia él fue de que los había abandonado. Angron había quedado como un cobarde traidor a ojos de aquel planeta. Los manuscritos contaban cómo los que sobrevivieron fueron torturados durante meses mientras maldecían a Angron, todo por haberlos abandonado como un vil cobarde. Y bueno, ya podéis imaginaros cómo reaccionó Angron ante aquellas palabras. Los clavos del carnicero empezaron a traquetear como hacía tiempo que no lo hacían, y el primarca ordenó la exterminación total del planeta, sin supervivientes, todos muertos sin excepción. En mitad de la masacre apareció su hermano, Robot Guilliman, primarca de los ultramarines, para detenerlo y llevarlo ante la justicia de su padre. Pero hacía ya tiempo que Angron actuaba contra los ideales del emperador. Y por ahí también estaba Lorgar, otro de los hermanos de los primarcas. Este en concreto fue el primer hereje en traicionar al emperador y hacerse un devoto de los poderes ruinosos y los dioses oscuros. Lorgar había orquestado todos estos acontecimientos desde el principio para que Angron entrara en un estado de furia extrema al momento de enfrentar a Guilliman. En ese estado, la mente de Angron era mucho más influenciable para los poderes del caos. Lorgar invocó un poderoso ritual donde, gracias a los clavos del carnicero que cegaban a Angron y la brutal carnicería de la batalla que estaba dando lugar entre legiones, podría invocar al dios de la guerra Khorne y ofrecerle a su hermano Angron como candidato para la ascensión a príncipe demonio de la guerra. Y bueno, a partir de aquí Angron va y viene de la trama de Warhammer, pero principalmente esta ha sido su historia canónica hasta el momento. Y bueno, llegados a este punto solo me queda pedir perdón a mis seguidores por la tardanza en traer un vídeo nuevo. Intentaré ser más constante, pero no prometo nada, sobre todo porque en mi vida se está acercando el momento de que nazca un joven conquistador de mundos. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Sígueme en redes sociales para ver todas las figuras que voy haciendo por el camino y ponme en los comentarios qué próxima épica figura quieres que traiga al canal. Un saludo y bye bye.